Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buenas, ¿cómo va? Fer, Buenas. Adri, Mati, Hola, hola. la Jime. Oli. Bienvenida al pase. Gracias. Bueno, qué día ayer, ¿eh? Qué día. Yo debo decir que lo reconstruí en gran parte a posteriori, porque ayer algunos habrán notado que después del pase no seguí en el programa, no me sentía del todo bien. Fue un día que no estuve muy enganchado, estuve. Ah, ¿no lo al seguiste en contrario, tiempo real? No, recuperándome. Rediver. Y luego tuve que ir reconstruyendo, tirando para atrás del hilito, pero lo cierto, del hilito, no del hilito. Del hilito. Pero Los lo litos cierto, están afuera, me parece. sí, sí. Claro, si lo ves como Lilito, lo ves desde Desde lejos. lejos, desde el Super Pullman. Pero lo cierto, decía, es que, y siempre con el asterisco que te da la Argentina de que las cosas pueden cambiar de un momento para otro, y lo de ayer fue un ejemplo de esta regla, en principio parece haberse definido el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, o por lo menos del comienzo del gobierno de Javier Milei. Una buena noticia y una mala. La buena sería que en principio no se va a dolarizar. La mala sería que otra vez la prenda de cambio van a ser las joyas de la abuela, que en este caso es Vaca Muerta y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Pero vamos a reconstruir un poco la secuencia temporal, por lo menos como la fui reconstruyendo yo a posteriori, para entender cómo llegamos a este escenario. En principio, el miércoles a la mañana, Fernando de Andrés, que es probablemente una de las 2 o 3 personas de mayor confianza de Mauricio Macri, fue al Hotel Libertador en esta negociación constante que viene habiendo desde el domingo a la noche entre distintos actores para ver cómo se conforma el gobierno. Y al parecer lo verduguearon un poco a De Andrés. No le dieron el tratamiento de emisario de una persona importante, que era lo que él hacía mientras Macri está de viaje en la península arábiga para anunciar el financiamiento de la construcción de un nuevo estadio para Boca. A partir de ahí, me cuentan que Macri personalmente y a distancia decide ponerse al frente de las negociaciones y que para la noche del miércoles esto ya estaba resuelto. De hecho, el miércoles a la noche, Carlos Rodríguez, que es uno de los funcionarios originales del staff económico de Milei, da una entrevista que se viralizó más por un tema de comentarios que hizo sobre que va a haber que sufrir y después algunas cuestiones muy desagradables respecto a las personas homosexuales, o comentarios homofóbicos, pero que en un momento que pasó más desapercibido, él le dice a Novarecio: Milei a mí no me da pelota. Como quejándose de que la dirección económica que estaba tomando ya el rumbo de Milei era una muy distinta a la que originariamente habían planeado ellos durante la campaña. Al mediodía de ayer, mañana mediodía de ayer, el que va al Hotel Libertador a reunirse con Nicolás Pose, con el futuro jefe de gabinete, es Nicolás Caputo, para terminar de cerrar la incorporación de Caputo como ministro de Economía, algo que había sonado fuerte, como decíamos, la tarde y la tarde-noche anterior, y lo comentamos acá en el pase. Nicky Caputo. No. Perdón, Luis Toto Toto. Caputo, le pido disculpas. Sí, el Nicolás era el otro, Pose. E inmediatamente, una vez que esto se confirma, es decir, que lo que había Macri arreglado desde Arabia la noche anterior o la tarde anterior, se confirma mano a mano en este encuentro entre el futuro jefe de gabinete y el futuro ministro de Economía, se activan 2 enroques más en el gabinete, que son los que dan cuenta de cuál es el plan económico que se acordó. Porque sale Ocampo, que fue el primer funcionario que Milei había confirmado, por eso digo con un asterisco, porque todo esto se puede volver a deshacer en otra vuelta de tuerca de acá al 10 de diciembre, pero en principio el esquema es este. Y el que entra es Reidel, un hombre que formó parte del Banco Central durante el macrismo, durante 2015-2019, y que se dice experto en desarme de cepos. El único desarme de cepo que hizo el macrismo no salió muy bien, con lo cual me permito dudar de esa expertise, pero que también es alguien que cuando había sonado hace algunas semanas en una entrevista había dicho: yo estoy dispuesto a agarrar, pero no para dolarizar. Es decir, sale Ocampo, que era el que proponía dolarizar, y entra uno que dice: yo agarro, pero no para dolarizar. Pero al mismo tiempo, vuela
Carolina Píparo, que iba a estar al frente del ANSES. Es reemplazado por Osvaldo Giordano, que es el ministro de Finanzas de Córdoba. Este reemplazo tiene más que ver con la arquitectura que se está armando en el Congreso, de la que podemos hablar en un rato. Pero lo cierto es que al sacar a Píparo del ANSES y de poner a alguien que va a formar parte de este esquema, te está avisando con luces de neón que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el fondo que tiene el ANSES para garantizar el stock de dinero y poder cubrir las prestaciones actuales que tiene ese organismo, y que es un montón de plata, bueno, va a ser parte de, como se dice, la ingeniería financiera con la que está desembarcando Caputo, que básicamente es poner al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y a YPF como garantía a cambio de un préstamo, es decir, seguir endeudándonos en dólares, para desarmar la famosa bomba del ELIX. Es decir, seguir endeudándonos en dólares para desarmar deuda en pesos. Un error que ya se ha cometido en este país justamente durante el 2015-2019 y que no terminó para nada bien. Píparo, cuando se entera de esto, trata de evitarlo, publicando un tuit diciendo que el lunes se iba a reunir con Raberta, pero ya estaba fuera. El que la vio fue Cunio Libarona. Él sabía que Justicia era otro spot muy requerido por Macri, y por eso apuró las gestiones, y por primera vez en la historia, el miércoles, la Corte Suprema de Justicia recibió a un ministro del área antes de que asuma. En general, la Corte espera a que el ministro ponga el gancho y después se juntan. Bueno, lo recibieron antes porque Cunio, que hace asados abajo del agua, se dio cuenta que si no, su cabeza también iba a rodar en el marco de este push de Acasuso, de este avance de Macri, que cumplimentó para las 2, 3 de la tarde de ayer la primera etapa. Y después vino la segunda etapa, que fue cuando un grupo de medios y de periodistas muy cercanos a Macri, aprovechando que se habían dado un par de cambios en el gabinete, salieron a anunciar otros, que no habían sido charlados con Milei como sí habían sido charlados los primeros 3. Entonces ahí apareció Bullrich a seguridad, apareció Sturzenegger al cargo de un supuesto ministerio de modernización, que no es parte del esquema de 8 ministerios que había planteado Milei, con lo cual ni siquiera que le está poniendo nombres, le está armando el gabinete, incluso yendo en contra de esta idea de que hay que volar la mayor cantidad de papelitos. Ayer veía el meme de la foto de Milei con el pizarrón y el papelito en negativo que decía adentro, Ministerio de Modernización, adentro. Es gracioso, aparte es un ministerio para achicar el Estado, pero van a terminar agrandándolo porque van a crear un ministerio nuevo. Es Y medio contradictorio. para eso parece que sí hay plata. Para pagar aguinaldos todavía no sabemos. Bueno, y ahí, para ya ir abriendo el juego, ahí lo que pasa es que hubo un intento de resistencia también por parte del mileísmo de primera hora. Por eso salió Cerimedo, el que fue la cabeza de la comunicación y suena como ministro de comunicación, o sonaba hasta ayer por lo menos como ministro de comunicación, que a media tarde trató de frenar la sangría con un tuit que podemos ver. Una vez más, es importante remarcar que cualquier nombramiento o anuncio oficial solo lo hará el propio presidente electo Javier Milei, o en su defecto los comunicados de la oficina del presidente electo, que iba a sacar comunicados todos los días a las 6 de la tarde y ayer no sacó. Otra señal, pero que a la noche ya avisaba que la historia se había zanjado con un segundo tuit que decía: no se preocupen tanto por los cargos. O sea, no es que los cargos todavía no se anunciaron, son esos, pero no se preocupen tanto por eso. Milei tiene la inteligencia y pericia para rodearse de los mejores en este contexto. Preocúpense por dar a conocer la bomba nuclear que está dejando este gobierno. Bueno, el apero que ya sabemos que todos los gobiernos primero hacen y después se quejan de que no hicieron lo suficiente y que no les sirve. Ya empezó el aperomasa, ¿no? Ya empezó el aperomasa, así es. Ahora, perdón, sí, con ese tuit de Cerimedo, es decir, no hay nada oficial. La verdad que todo lo que sabemos es lo que se publica en medios, lo que trasciende, lo que averiguamos. Sí. Ahora, Hay un mix ahí. Lo de Sí. Bullrich no está cerrado, Claro. que es la otra noticia del día de ayer. Bullrich al Ministerio de Seguridad, eso Sí. no está cerrado, pero eso por la interna entre Bullrich y Macri. Así es. Más que por los deseos o no de Milei. ahora digo, no sé qué es más grave, que las cosas no sean lo que parecen o la operación descarada que desató Macri desde afuera a través de su
canal especialmente, de La Nación Más y de sus periodistas, interviniendo directamente con nombramientos anticipados, que luego los libertarios, Serimedo y demás, tienen que salir en Twitter y decir, che, pero esperen que no hay nada. La intervención es total, No ¿no? estaba fluyendo como Macri imaginaba Claro, claro. la intervención en el gobierno y la aceleró un poco porque veía que también lo estaban operando desde otros lugares. Vos A tenés él. 3 grupos de entorno de Milei, o Claro. que están disputando el entorno de Milei. Uno es el grupo empresario, Ornequian, que ya colocó varias fichas. Ornequian Fue el a la primero que cabeza. cobró. ¿Cómo? Fue el primero que cobró. Sí, Ornequian a la cabeza de los empresarios tradicionales. Milei los llamaría prebendarios, que están ocupando posiciones de poder muy relevantes. Los capitanes de la industria. Pero sin Industria y industria. servicios. Industria y servicios. Esos fueron los primeros que cobraron, los primeros que fueron ratificados. Pero no lograron constituir absolutamente el entorno. Sí pusieron figuras muy relevantes, Pose, Ferraro, gente que viene de esas incubadoras, ya tienen garantizado espacios de poder. De hecho, están llevando adelante la transición. Sí. O sea, ya están operativos. Francos, exactamente. Después, los puestos políticos están en discusión entre el elenco tradicional de La Libertad Avanza, que son los que están renunciando ahora, digamos, los que se están alejando, y el staff macrista, Ujú. que es macrismo puro. Ahí no hay contaminación cruzada ni con radicalismo. No, Macri sacó de salvo el encima. caso Petri. Sí. Pero Bueno, me que parece ya que, claro, ese es el radicalismo que está pasando Sí. la reja. Y aparte lo que vio Macri es que Techín inmediatamente se quedó con YPF, ¿no? Claro, bueno, a eso iba. Y Macri vio que los otros 2 contendientes en esta disputa de entorno ya estaban tomando posiciones que le interesaban a él. Estaban cobrando antes. No, y aparte posiciones que le interesaban a él puntualmente, el caso de YPF. YPF, claramente. Y son contendientes, ¿eh? Techín y Macri se llevan mal desde hace mucho tiempo. Igual YPF Desde no la es cuna, lo te mismo diría. que cualquier otro lugar en la botonera estatal. YPF No. es La Plata. Sí. Pero aparte es un es mega una de las negocio. cajas. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es otra. Y Sí, son pero los dos que Caputo dijo, Claro. vengan para acá. el fondo de garantía es efectivo, es plata. En cambio, YPF es un yacimiento que aparte, para que el que no se acuerda, los recursos hidrocarburíferos, entre todos los recursos naturales como el litio y otros, son de las provincias, Ujú. no son Sí. del Estado Nacional. La explotación la puede tener YPF, es una empresa que aparte es una empresa estatal, o sea, una empresa mixta, de capitales mixtos, con conducción política estatal, porque tiene lo que se llama la acción de oro, que el 51% te permite gestionar con la política. Ellos siempre, cuando les preguntas, te dicen, acá la política está por sobre la economía, manda el diseño estratégico de país que queremos hacia adelante, por una cuestión de soberanía energética, pero en realidad es una empresa multinacional que da ganancias, que a cualquier empresario se le salen los Bueno, no, colmillos claro. para abajo para ir a agarrarla. Ujú. Pero a Cuando- cualquiera, no solo a Macri. Cuando decimos que se la queda Techín, recordemos es porque estaría al frente Horacio Marín, que viene de Tecpetrol, ¿no? Que es la parte petrolera de Techín, digo, por si alguien no lo Ya sabe. está concesionado, sí, sin licitarlo. Claro. Un solo matiz con lo Sí. que decías respecto a el tema de cómo se desarmaron las Levax en su momento, cómo Reidel desarmó las Levax. Y vos decías, bueno, hay una serie de errores, creo que usaste la No, el palabra. cepo, la salida del cepo, El porque no cepo. fue exitosa, Bueno, porque supuestamente no iba a arrastrar la A inflación Reidel y se lo le hizo. reconoce esas 2 condiciones, digamos, Mm. haber levantado el cepo a partir de la operación de las Levax. Ojo que no hay un error ahí, ¿eh? No hubo un error entonces y no va a haber un error ahora. Lo que hay es un plan de deuda y saqueo Ah, sí, bastante no, está claro. tradicional en la Argentina. El que plan ya de se vi- negocios. Es un plan de negocios que se repite, que es deuda y saqueo. Sí. Lo que a mí me impresiona es que se repiten hasta las cifras. Evidentemente están como estandarizadas, son 15.000 millones de dólares. Está tarifado. La guita a saquear en cada uno de estos ciclos es más o menos 15.000 millones de dólares. Si hay más, mejor, que fue el intento de Macri. Ujú. O sea, arrancaron con los 15.000 millones de dólares que saqueó Caputo. Claro. O sea, y esto no lo digo yo, lo decía el propio Milei. O sea, la cifra de 15.000 millones, que ahora es la cifra que está dando vuelta como los dólares que podría obtener Caputo o Caputo más Sí. Reidel, es de 15.000 millones para cubrir la bomba del Elix. Bueno, esos 15.000 millones son los que, según Milei, saqueó Caputo o ayudó a saquear Caputo en el 2016. Recuerdo que, por ejemplo, Caputo se vendió, se fumó más de 15.000 millones de dólares con eso. Se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino
Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Y bueno, digo, ahora Sandleri va a tratar de hacer lo que pueda. Pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D. Y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central. Bueno, la defensa descansa, digamos, porque está bien argumentado incluso. Sí. Aclaremos que el 28D es el día de esa famosa conferencia de prensa que dan las autoridades del Banco Central junto con las autoridades del Ejecutivo para anunciar el cambio de tasas, que para muchos es el comienzo de la debacle económica del gobierno de Macri. Al día fue? siguiente de la aprobación del presupuesto en el Congreso. Sí. Vos sabés que es muy interesante porque esto de Caputo está descrito, todo este proceso de saqueo está muy bien descrito en 2 informes de la Auditoría General de la Nación. Un informe específicamente sobre el bono a 100 años, que es como el gran highlight de la historia de Caputo, ¿no? El bono a 100 años. Que hay mucha gente, hoy vos le decís, che, Caputo fue el autor del bono a 100 años, y te dicen, bueno, brillante. ¿Qué tiene de malo endeudarse a un siglo? Bueno, lo que tiene de malo está muy bien descrito en casi 150 fojas de un informe de la auditoría que firma Pichetto, candidato a vicepresidente de Macri. Digo, fuego amigo en tal caso en ese momento. 2 o 3 rasgos de eso. Para quien siga preguntándose por qué tuvo de malo el bono a 100 años. Bueno, primero que fue calificado de ruinoso para el Estado por 2 condiciones. Porque la tasa garantizaba una rentabilidad inusual para inversiones en dólares en ningún lugar del mundo. O sea, Argentina, que no tiene dólares, se endeudó a una tasa inusual, exótica, que retribuía esa inversión en, escuchen, de los 100 años, en 13 años recuperaba la inversión. Todo lo demás era ganancia. Y era ganancia del 400 y 500% al final del camino. En dólares. En dólares. Qué grande. O sea, fue una estafa en toda la línea, pero aún hay gente hoy que considera que fue brillante por el plazo. Claro, esto es todo consecuencia de esta época, de este periodo de gobierno. Que, fíjate, la Auditoría General de la Nación hizo este informe con la jefatura de Pichetto. Que era del propio ecosistema, digamos. La impunidad de la que gozó el sistema de saqueo macrista permite que ahora vuelva. Sí. Recién Hernán Leche nos mostraba el gráfico de la situación de reservas en el periodo de Caputo, presidente del Banco Central, y es un tobogán. Sí, sacó el tapón. Tremendo. ¿Viste cuando tenés la pileta llena, sacás el tapón y se paso va? de 2 meses dramático, de cómo se fumaron las reservas durante el paso de Caputo. Yo quería hablar un poco del tema político, porque bueno, lo que se está viendo un poco que son Pose y Francos los que manejan la mesa política del futuro gobierno, que armaron este esquema de gobernabilidad, ¿no? Vamos con el macrismo y con el peronismo de Schiaretti y el que podamos juntar del interior, y vamos adelante con eso, ¿no? A mí lo que me llama la atención, que esta jornada caótica que vimos ayer, me parece que se puede llegar a repetir, en el sentido de que Milei ya dijo que él se va a quedar en Olivos, que no va a ir a la Casa Rosada, se va a quedar con los perros, y ahí va a trabajar. Es ideal para los perros. Claro. Quizás, perdón, El jardín, ¿no? no habría que Sí. descartar que es un poco agorafóbico, ¿no? Porque ahora está encerrado en el hotel, después se va a querer encerrar en Olivos, a lo mejor no le gusta La gente. el aire. No, eso está claro. No, a la gente. Sí, sí, me el parece, conflicto no le gusta. social y político que se da en la Plaza de Mayo Sí, históricamente en Argentina. claro, me el ruido parece- no lo va a dejar concentrarse. Claro. Me parece sí. que tiene varias fobias. Y bueno, pero él lo veo encerrado en la Quinta de Olivos, diciendo que va a trabajar todo el día ahí, que cualquier cosa, si quiere hablar con alguien, lo va a citar. Y a Pose y a Francos trabajando en la Casa Rosada, ¿no? Se va a dar una situación muy extraña, donde hay que ver qué grado de comunicación, y yo por eso me imagino que jornada caótica como la de ayer, verdad. donde salen órdenes de un lado y decisiones del otro, pueden terminar en un gobierno. No, la jornada de ayer no es la última y para caótica. no, para mí no. Pero yo para creo mí que
Alberto y Cristina van a ser los Pimpinela al lado de ellos, pero no los Poroto. Pimpinela que se pelean arriba del escenario, sino los que se ponen de acuerdo abajo, digamos, ¿no? Bueno, pero que en realmente- realidad estamos hablando de gobiernos de los gobiernos de coalición evidentemente no son la mejor ¿Pero este va a ser un herramienta. gobierno de coalición? Exacto, esto no es una coalición, porque No esto se lo- armó después de las generales. Es un frente electoral muy circunstancial. No, creo que no fue electoralmente un frente, o por lo menos no. No, por eso digo, muy originalmente. circunstancial después de las elecciones generales. ¿Cuántos tuvieron? 20 días para decir, bueno, vamos juntos, el pacto de Acasuso, vos pones esto, yo pongo el otro, bueno, después vemos, primero ganemos. No es una coalición, No, por eso. no está sostenido. No, claro. Y además la ruptura ya de entrada nomás a 4 días de haber ganado la elección del contrato social de Milei. porque Absolutamente. No Sí, habrá el contrato dolarización. electoral, sí. El contrato electoral. No habrá dolarización, no habrá destrucción del Banco Central y no habrá lucha contra la casta. Como dijo ayer Samid, pasamos de la casta tiene miedo a la casta tiene empleo. Sí. Se terminó todo lo que estructuró En la el diferencial político de Milei. Porque bueno, se abre con Milei y con todo esto el cuarto periodo neoliberal en la Argentina en los últimos 50 años. ¿A qué diferencia había en grandes rasgos de los anteriores? Bueno, la expectativa sobre cómo será la dolarización, qué significará cerrar el Banco Central, hasta dónde irá a fondo contra la casta. Ese era el diferencial que uno le podía atribuir a Milei en comparación con la vieja derecha liberal que conocemos. Ya ni eso quedó. No, él iba a ser el primer gobierno Pero, van liberal, cua- libertario de la historia del mundo. No asumió todavía. No igual. asumió, no, van 4 días no. desde que ganó la elección. Y en realidad yo digo, más que la figura de un gobierno de coalición, creo que la imagen que más representa lo que está pasando es que el partido que salió tercero en las elecciones Claro. termina a cargo de los mecanismos de poder más sensibles de un gobierno en el que justamente salió tercero. O al Algo menos que lo ya está pasó en la al menos lo está Argentina. intentando, ¿no? Al Algo menos ya Claro, pasó yo en la digo, no Argentina está, una no vez, está perdón. cerrado eso. No, por eso, con el asterisco que Sí, yo dije al porque principio. ahí Fer estaba diciendo una cosa, hay un cuarto entorno que yo no llegué a mencionar, que es el entorno peronista. Va a haber un peronismo de Milei que también lo va a querer entornar para hacer sus propios negocios. Acá lo que estamos viendo Sí, es sí, una disputa- Giordano. ¿Eh? Giordano. El peronismo de Milei No, tiene El una esquieretismo. pata Sí, no, cordobesista, pero pero no el- es solo cordobesista. No, pero además la pata De hecho, Monzó está trabajando con La- Randazzo para la La construcción pata del peronismo de Milei. cordobesista yo hoy la pondría en el equipo Macri, no en el equipo peronismo federal. Bueno. Aunque después lo usen a ellos para traer La Fundación diputados Mediterránea. y demás. Es que Arete es socio de Macri. Giordano llega a ANSES para ejecutar el plan de Caputo. Es parte del equipo de Macri, no es parte de Pero de otro Caputo equipo. no es linealmente Macri en los términos que Macri era 2016. O sea, hay una disputa que todavía no está Macri resuelta. no es Macri en términos de Bueno, 2016. no. El plan pero- económico que es poner de garantía al FGS y a YPF para de esa manera desarmar la bomba del Elite, es el plan que Macri le llevó a Milei. Pero Es de todas las posibles salidas Sí. económicas que había de esta situación, la que proponía Macri. Sí, pero no está definido el entorno de Milei, ¿eh? No, Yo- no a está, lo que se voy está es que, discutiendo. en esa no, si discusión... te vas a bañar y salís y ya cambiaron dos ministros, ¿cómo puede ser? Por eso Macri acelera a través de sus dispositivos de medios para Claro, claro. imponer nombres que todavía no están cerrados. Para evitar que este otro entorno al que recién aludía Fer, lo de Monzó trabajando con Randazzo es un dato significativo, porque Monzó no es macrismo puro. No. De hecho, Eh, había dicho que iba a el- apoyar a Massa en el balotaje. Exactamente. Pero sí es un señor que es el hombre araña, tirás un contrato al aire y lo agarra. Absolutamente. Digamos, no, Bueno, o sea, pero no- fíjate es que el hombre araña, su no te cae un objetivo contrato al piso con político Monzó. Bueno. era ponerlo a Randazzo a conducir la Cámara de Diputados, no funcionó, no hubo forma, ¿eh? No está saliendo. ¿Estás ¿verdad? No está asegurando que va a saliendo. ser Ritondo? No, asegurando hoy no te aseguro por eso. nada. No, claro. Pero Randazzo al frente, lo que quisieron hacer, o sea, necesitan gobernabilidad. La Cámara de Diputados hoy la necesitan conducir. Bueno, va Randazzo. Sí, justo, dale, Randazzo. A vos, Randazzo, que te la tenemos jurada desde el 2015 para conducir una Cámara de Diputados en donde la primera minoría es el peronismo que lo detesta, Unión por la Patria. No Hay iba un a pasar. peronismo que lo detesta y otro que le agrada. No, el tema No, con Randazzo es que se empezó a sonar como la persona que iba a sumar diputados y perdió 2 de su propio bloque. Bueno, Es una mala- se quedan sin Exacto. mandato ahora, ¿no? Sí, está bien, bueno, Sí, pero no bueno, es una pero buena está señal. Perdió bien. dos que se van en 15 días. Pero no es una buena Eh, señal. No, yo no tengo una particular valoración positiva de Randazzo, ¿eh? Digo aclarar esto. Me parece que... Pero bien que el DNI, re viejo, re vintage. Digo, no me parece que Randazzo como Monzó forman parte de un dispositivo de peronismo de negocios
que está disputando el entorno de un esquema de poder que está muy vinculado a negocios por venir y negocios muy rápidos. Este es otro aspecto de este proceso que viene. Son negocios de altísimo impacto social, porque el nivel de empobrecimiento, así como se está conociendo la cosa, va a ser muy acelerado, lo que había dicho Macri, lo mismo pero más rápido. O sea, el nivel de empobrecimiento al que llevó la población argentina a Macri duró 2 años y medio para que se consolide. Con supuesto gradualismo, ¿no? Y con un supuesto, bueno, ahora va a ser un nivel de empobrecimiento de shock. Claro. Pero mirá que la mecha ya está mucho más corta que en ese momento. En ese momento teníamos el colchoncito del kirchnerismo. ¿Y la mecha quién la organiza? La parte de la porque esa es una novedad política muy relevante. En el 2016 vos tenías, lo hemos hablado acá muchas veces, tenías un kirchnerismo efervescente. El recuerdo fresco de un momento mejor. Ahora no tenés nada de todo eso. Y además están armando un dispositivo narrativo muy interesante que es que cualquiera que cuestione cualquier medida de Milei va a ser acusado de golpista. Sí. Cualquiera. Le pasó, lo están cortando en Julián al padre Paco hace 3 días. La iglesia está hoy considerando sacarlo de la parroquia de Morón en la que está. De Merlo. De Merlo perdón, Moreno, De sí. Merlo. La iglesia, como lo están cortando en Julián al padre Paco, está considerando sacarlo de la parroquia. O sea, el efecto persecución también va a ser mucho más feroz que el que aplicó Macri en el 2016. Ayer se juntó la CGT, la CTA también anduvo teniendo muchas reuniones. Sí. La unidad piquetera movilizó también. Sí, El salario es un pero derecho tienen laboral. estrategias distintas, Sí. me parece diferentes, o sea, sobre todo porque, recordemos, 61% sacó Milei. Y es el pueblo que lo votó, las organizaciones, los sindicatos. 61%. 55, perdón. Ya me estaba asustando. No. Las organizaciones no pueden ir en contra del mandato popular. Tienen que respetar eso. Es que No ahí tienen está por la qué salir a la pregunta. calle como dice Mati. ¿El la mandato izquierda o- popular incluía telegramas al tercer día, segundo día después de la elección? ¿Incluía? Incluía la motosierra, una metáfora Sí, de eso, incluía, digamos. Sí, incluía. Pero la gente que, porque digo, si hablamos de mandato o de contrato, hay alguien que lo firma. La gente que lo firma, ¿sabía que estaba firmando eso? Nosotros hablamos acá con 2 estudiosos del mundo Milei. Uno es Juan Luis González, que lo conoce Ujú. profundamente en la intimidad, digamos, en su vida personal. Y yo creo que hubo un elige tu propio Milei en el electorado. Hay un Por elige tu supuesto. propio Milei. Y hay un sector del electorado Milei que es de empleados públicos que van a padecer a Milei. Pero en algo coinciden todos los votantes de Milei. Mejor cualquier cosa que un kirchnerista. Mejor cualquier cosa en el sentido literal. Sí, Mejor loco, muy cualquier loco. cosa que un kirchnerista. Ese componente de odio va a seguir gravitando como una coraza para Milei, no sabemos durante cuánto tiempo, efectivamente. Pero por eso la decisión de Cristina y la orden de Cristina, ¿cuál es? El repliegue, que no hable nadie. De Claro. hecho, desde el domingo no habla nadie. Que no hable nadie. Sí, y yo le sumo, o sea, me parece que es al kirchnerismo, en primer lugar puede ser, pero también se le agrega al peronismo y en cierta medida también al radicalismo. Y al macrismo. Claro, Y al macrismo. de última. Por eso Pará, me esa parece, es la ruptura de contrato más me grande. parece Bueno, que pero la mitad de hay los votos de Gonzalo decepcionados. Milei son macristas, perdón. Sí, sí. Sí, sí, la mitad sí. No, 23, De la 24. general al balotaje, seguro. La mitad Todos. son macristas. Había un 30% que lo votó 2 veces, 2 elecciones seguidas, que era el voto de Milei, que claramente era anticasta, y que yo siento que alguna parte de ese voto tiene que estar desilusionado un poco si se confirman las noticias de ayer, ¿no? Yo no puedo creer la resiliencia de Patricia Bullrich en su carrera política. Yo cuando pierde, cuando queda fuera del balotaje en una elección que tenía ganada, porque por lógica, si hubiera hecho las cosas más o menos bien, si hubiera podido explicar alguna idea bien de lo que pensaba hacer, probablemente hubiera ¿Qué ganado. apego a la función pública, no? ¿Qué amor por la función pública? Probablemente, y yo dije, bueno, ya está, se jubiló Patricia, tuvo una larguísima trayectoria, pasó por todos los partidos, pasó de la extrema izquierda a la extrema derecha, ya está. Llegó- Y No. siguió dando entrevistas como si siguiera siendo candidata. Terminó ganando Milei y ahora de nuevo ministra. Es una Mucha cosa que no vocación se... por, mucho servicio público, mucha vocación por servicio Arriba del acto de cierre de Milei en Córdoba.
como preoradora. Bueno, Sí, es a cierto, mí me cerró la interesa, campaña. me interesa mucho eso que sucedió con Patricia Bullrich, porque bueno, ya describimos un poco el panorama económico, los nombres, la dolarización sí, el Banco Central no. ¿Qué es la tensión que va a generar con Victoria Villarroel? ¿O qué está sucediendo ahí ¿Con quién? Sí. con Victoria Villarroel? La Me vice suena. que se iba... Quedó para la vice. campanita. Que nada se iba a más. hacer cargo de las áreas de defensa, de seguridad, que llegaba con un proyecto de poder político propio, que el otro día a la salida del Senado dijo, no, yo estoy para vicepresidente y nada más. Que le empiecen a copar lugares que ella, supongo, Bueno, Demasiado tenía- propio tenía era el reserv- proyecto de poder, quizás. tenía reservados, salvo que ese proyecto de poder político propio se haya terminado, cosa que no creo. o no tenía cosa que no creo. sustentabilidad, porque también tener hay que de tu ver. lado a los milicos que están en cana. Sí. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto plafón te da? No son los militares en ejercicio formados en democracia durante todo el proceso kirchnerista que fueron Pero hay una cosa más allá de... pedagógicamente Sí. trabajados su Hay el algo término Igual, de derechos humanos. déjame dudar sobre la efectividad de esa pedagogía también. Sí. ¿eh? Bueno, 9 de cada obvio, 10 no digo que sea lineal, pero no uniformados la son... votaron, ¿eh? no 9 de cada son- 10 uniformados. Tiene mejor imagen positiva que el propio Milei, ¿eh? En las Fuerzas Armadas. En Sí. general. Ah, en general. Lo que no general, dentro significa de los que salgan votantes. a la calle a defender tu proyecto. No, seguro, pero digo, ahí también, en el momento de ocupar casilleros, uno suponía que eso estaba reservado para El Víctor, viejo o partido ella militar- suponía que estaba reservado para ocupar esos lugares. La llegada de Patricia Bullrich, yo no sé qué genera eso también en la relación interna de la No libertad está avanza. cerrado, lo de No, por Patricia. eso. Yo insisto con eso. por eso, No está por eso. cerrado lo de Patricia Bullrich. Y Por eso digo, en caso de que Villarroel se no ha confirme- renunciado a ese... El problema con Villarroel es que exigió para la AFI a una persona que es muy combustible, la verdad, Mm. para el sistema político en su conjunto y para el sistema de poder en general, que es Jorge Vives. O sea, Villarroel quiere a un ex jefe de inteligencia Militar. del militar al frente de la AFI. Claro. Nadie en el sistema de poder quiere eso. Y cuando hablo del sistema de poder, hablo de todos los entornos que hoy orbitan en Milei. Es en que, la figura de Milei. es que en el sistema de poder todos saben que Villarroel tiene un proyecto de poder propio y que es un proyecto de poder que a ellos, si los incluye como actores secundarios, pero ellos no quieren volver a Ahí hacerse cargo. sí hay un proyecto de poder nacionalista, en el sentido clásico, conservador, con actores que están fuera del sistema de poder tradicional y que se consideran víctimas del sistema de poder. Y las Y que características Macri y- personales del personaje, también. Sí, Y es un eso proyecto de verdad. poder en el cual Macri y Milei coinciden, por lo menos ahora, en que es prioritario desarmar, porque los dos lo sienten como una, Como una amenaza. Claro. Bueno, por eso la figura de Vives, que Villarroel lo puso como una condición indispensable para hacerse cargo de otras áreas de gobierno, generó que Macri acelerara el proceso de desembarco, o sea, generó muchos movimientos, porque Milei le dio el sí. Ahí hay un problema con... Usted, mira, antes aludíamos, o yo aludí, a Desde el Jardín, la película de Peter Sellers. Mm. Y me imagino un escenario muy parecido a ese. Muy parecido. Un Milei que quien logre entornarlo lo va a tener como lapicera. Lo va a tener como lapicera. Y Hablaba hay- con las plantas, ¿no? bueno, el del jardín hablaba con las plantas y todo el mundo creía que era un genio porque hacía alusiones botánicas Claro. que eran consideradas metáforas brillantes. Y básicamente era... Bueno, en Olivos hay un montón de plantas. Bueno, Ah, Cuando me imaginé a Milei sin salir nunca de Olivos, que es un poco la escena que él mismo prefiguró, ¿quién es la figura importante Desde el Jardín? Su entorno. El entorno que hace que eso, que el mundo considera metáfora, está mediado por actores de poder, que usan esa metáfora para hacer negocios. La película se desarrolla, no sé si se recuerdan, durante un responso Sí. televisado. Bueno, de un personaje, de un millonario. Ahí me parece que hay una figura muy interesante para seguir en esta disputa de entornos de estos días. Porque el entorno que triunfe, si es el de Macri, va a orientar un esquema de negocios Sí. muy severo. Y por eso no está cerrado lo de Bullrich. Yo quería Por eso no agregar está cerrado a lo Bullrich. que decía Mati recién de las experiencias neoliberales en Argentina. La más fuerte, democrática, es el menemismo, que es el peronismo. Ujú. O sea, las reformas estructurales en Argentina se llevaron a cabo con el peronismo en el poder, en el Ejecutivo, en las provincias, en el Congreso.
Ahora no está ni el peronismo, ni el macrismo, que tenía mucho sostén político también. Ese sostén me parece que no lo termino de entender cómo van a llevar adelante reformas profundas sin un sostén político fuerte atrás. Bueno, ayer o antes de ayer, ya no sé, los gobernadores Juntos por el Cambio, palabras más, palabras menos, salieron a decir, cuenten con nosotros. Cuenten con nosotros. Mientras esté la nuestra, cuenten Si la con nuestra está, nosotros. cuenten con nosotros. Ya, pero la nuestra no más? sé si está. Y, pero La de ellos. No Yo la no sé nuestra. cuánto puede tardar, luego de todo este ruido y reorganización y que en definitiva las cosas se repartan y asume el poder Milei, ¿cuánto puede tardar el sistema de poder en la Argentina, político, económico y sus resortes, en ordenarse? No lo sé. A mí esta cosa de, no, ojo porque en el Congreso, ojo porque las provincias, la cosa después de Va a depender de la capacidad. Si está la que tiene que estar, en términos pragmáticos. En general, La sí. coparticipación. No, o sea, la no, que la estamos hablando de coparticipación no. plata. Pero Sí, las obras, siempre las estamos hablando de transferencias del Las obras, tesoro. bueno, las sí, obras. claro, Ahí sí. está, las Plata y obras. espacio de poder, sí. Pero a ver, decir obra cero para después sentarte a negociar uno por uno, darle su obrita a cambio de votos, es más viejo que el té con leche, digamos. Me parece que no es que va a haber obra cero. Vamos a cero, en principio, para además dar una señal de orden fiscal y todo eso, y después nos sentamos a negociar. Y ahí para Bueno, los ese amigos. puente no está tan mal y acá está el financiamiento. Pero lo dijo hace tiempo, medio descaradamente, Marcela Pagano en televisión. Lo dijo hace poco, el otro día con Morales Solá. Mauricio Macri dijo, bueno, los gobernadores tendrán que entender, tendrán que ver, porque este muchacho viene con la motosierra y bueno, si no acompañan... Yo creo que ahí la única variable que hay que tener en cuenta y que además es la que mira estos mismos actores de poder es si Milei puede garantizar cierto orden claro. y cierta continuidad o si ven que se le va todo de las manos demasiado rápido, en cuyo caso ellos no van a querer quedar pegados. Es eso nada más, pero sí claramente si Milei logra consolidar un proyecto de poder suyo o prestado, va a tener acompañamiento Si no del lo sistema. consolida Milei, se lo consolida Macri, el eso. sistema se ordena, Sí, está muchachos. claro. Bueno, y ahí va a ser Lo cual, importante. perdón, lo cual no quita que ese orden no venga con violencia, Bueno, no mira, venga con eso carencia, es, no ya. venga... Mira, Eso es. Victoria Villarroel, que la mencionábamos recién, hay algo para ver de ella, de ese clima de conflictividad y violencia que se imaginan. El que Macri visualizó el otro día muy claramente entre orcos y jóvenes pobres libertarios que van a ir a defender sus Que van a dejar la oportunidades. play de lado. Claro, mirá, porque, claro, si no se garantiza un clima de convivencia, bueno, posiblemente el sistema político, el sistema de poder, tenga algunas dudas. Mirá, Victoria Villarroel sobre conflictividad y violencia. El clima de conflictividad social se va a ir agravando a medida que nos vamos acercando al fin de año y que estas situaciones de saqueos o de piquetes constantes en la calle, de cortes de rutas y demás, van a ser de lo más frecuentes. O sea, el kirchnerismo se está preparando para iniciar una situación de clima destituyente. Lo que estamos nosotros viendo es que la conflictividad no solo va a crecer, sino que va a tener situaciones de bastante violencia. Es el escenario que ves de acá a diciembre. ¿Sí? Por lo cual eso te muestra y te lleva con bastante preocupación a ver en qué estado están nuestras fuerzas policiales y de seguridad, porque son ellas también en determinados lugares las que van a tener que garantizar el orden, más allá de que por supuesto están las policías o provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí está, Victoria Villarroel, esto de hace unas horas. Por lo tanto, pienso, ¿dónde están los cortafuegos? No, ¿Dónde están? olvídate, ¿Dónde ese están? es el problema del presente. ¿Quién No hay frena hoy? cortafuegos, no hay cortafuegos. Porque ayer se reunió la CGT. Héctor Daer lo que primero salió a decir fue, bueno, tienen que respetar la representatividad que tenemos nosotros en los trabajadores. Tenemos el A ver, comunicado. escuchémoslo porque hay una cosa que me interesa mucho. Sí. Tenemos ahí, creo que es una placa, Es ¿no? una Con placa, el sí. comunicado de la CGT que ayer se reunió. A ver, ayer se reunió, están en estado de deliberación permanente, hablan todos los días por teléfono, no es que están esperando a ver qué onda. Hace un ratito juntaron hablamos con todo. Andrés Rodríguez, de UPCN, y No estuvo muy a disgusto ni incómodo con el proceso con la primera parte del proceso de saqueo, ¿no? Durante el macrismo. De hecho, y aparte acá le tiraron tampoco... un atril porque no ponía una fecha. Aparte ¿no? acá se lo vio bastante moderado, diciendo hay que esperar, hay que ver, por Bueno, ahora... esta frase me interesa mucho analizar. Sí. ¿El salario es un derecho sindical o es un derecho de los trabajadores?
La frase es, si avanzan solo los derechos sindicales, vamos a tomar medidas. Ujú. O sea, si avanzan Las sobre el obras salario... sociales, Claro. Claro. vos decís las obras sociales. Porque si la las preocupación obras de la sociales, CGT la son los derechos ultraactividad. sindicales, eso yo te lo firmo acá, están asegurados. Los derechos sindicales van a seguir. ¿No estarán hablando de la ultraactividad? Por eso, si la preocupación de los sindicatos es todo aquello que garantiza los ingresos de los sindicatos, Ah, sí, eso. no hay problema, Claro. eso va a estar. Para eso hay plata. Ahora, lo que van a perder son los asalariados, los trabajadores, Claro. pero no están incluidos en esa frase. ¿El problema son los derechos sindicales o son los derechos laborales que incluyen un salario digno? No, y hago otra pregunta también Perdón, pensando... esto sí. no es menor, porque Sí, lo sí, que sí. vimos es a esta misma CGT, Sí, por con eso. Daer, con Acuña, con todo lo mismo que estaban ayer, Sí, sí, avalando el programa de saqueo de Caputo, Macri, Mientras los cuatro que estaban ayer en el Ministerio de Trabajo, los cuatro. que Mientras estaban los ayer. espiaban y armaban una Gestapo para Para desarmarlo. algunos, los más revoltosos. Y otra cosa, no solo que ya es la línea Bullrich y que hay que prestarle atención en ese sentido, que es ¿con qué legitimidad salís ahora a plantarte ante un avance? Claro, ¿no? claro, total. Porque nosotros recordamos Es verdad. lo que sucedió durante el macrismo. Lo que está recordando el macrismo o los libertarios también, o la discusión que viene es si estuviste ordenadito 4 años, Totalmente. cuando también caía el poder adquisitivo, Exactamente. cuando la inflación se comía Pero los un salarios. dirigente sindical no se puede escudar en que no hay clima social, muchacho. No, es el no, único no. mandato que No, se bueno, supone ¿Cómo que sale la tienen. CG? ¿Cómo El sale? único mandato en la historia de un dirigente sindical es Sí. proteger los derechos de los trabajadores. Yo coincido. No los suyos, los Absolutamente. trabajadores. Tiene Coincido. razón, Yo digo, ¿Qué Macri. van a decir? ¿No hay consenso social? ¿con qué ¿No hay clima legitimidad, social para...? con qué legitimidad sale la CGT Ese a la joder. calle? ¿Con qué legitimidad? 4 años pidiéndole la suma fija, dale. El otro día lo veía en el acto con Massa el domingo. Esto fue el domingo, parece que fueron millones de años atrás. La derrota- ahí atrás del candidato. La derrota del otro día del peronismo no es solo electoral, es política, es cultural, es simbólica, Por todo es y muy es material, profunda. y es material. Es muy Por profunda. esta entonces- burocracia que estamos describiendo. Exactamente. Y esa burocracia, ¿alguien se imagina ser cortafuego? Quiero decir, ser... No la imagino. Por eso me preocupa que sean los A ver. protagonistas, los primeros protagonistas de esta etapa. Entonces- Porque son los que van a pretender liderar la nada. Claro. Tenemos el tape de Daer, a ver. A ver. Y nos empezamos a preocupar por algunas apreciaciones que se empiezan a tomar, sobre todo planteando la inseguridad de que quienes trabajen cobren su salario o su aguinaldo, más allá de ser respetuosos de la decisión democrática del pueblo argentino. Creemos que este gobierno el 10 de diciembre se tiene que sentar en el sillón de Rivadavia, tiene que cumplir los contratos tal cual como lo expresaron, pero los contratos no son solamente con los organismos internacionales de crédito, como el Fondo Monetario, como los fondos buitres, etcétera, etcétera, sino los contratos con la ciudadanía y con el pueblo argentino. Ahora, ahí está. Estas caras, en el que no votó al peronismo, y ve que ahora salen, vamos a suponer, salen a la calle, movilizan, van a Plaza de Mayo. ¿Quién moviliza? No lo van a Perdón, me hacer, perdí esa no. parte. Bueno, ¿Quién Claro, moviliza? no solo no lo van a hacer, si lo hicieran. No, totalmente deslegitimado. ¿Saben quién fue el interlocutor de la... Lo de ayer de la CGT, Sí, perdón. sí. Y Héctor Daer, está bien, lo tienen que hacer, es parte de la... es casi un trámite, hay que hacerlo, hay que La reunirse, hay que salir, hay que ceremonia, decir, sí. es parte de la ceremonia. Pero eso- Ahora, Sí. eso que sucedió ayer de Héctor Daer diciendo esas cosas, poniendo la cara a 4 días de ganar la elección Milei, es una buena noticia para Milei. Es Yo una creo buena que lo que noticia para salen Milei. es a plantar bandera para que, en tal caso, si va a haber una renovación, debe incluir un proceso previo que es correrlos, que no es fácil, ¿eh? O sea, se plantan ahí como un interlocutor. ¿Saben quién estaba ayer liderando el equipo de 4 posibles futuros funcionarios del Ministerio de Trabajo o de la Secretaría de Trabajo de Milei? Ayer hubo una reunión de transición con la gente de trabajo de Kelly De Olmos. Superministerio de Infraestructura. Del Superministerio de Infraestructura había representantes de trabajo. Trabajo está en capital humano. En Capital No Humano. en infraestructura. Bueno, que con perdón, Petovelo. entre paréntesis. Petovelo la próxima está en la mira de Macri. Mejor dicho, los negocios que están dentro del Ministerio de Capital Humano son los siguientes a los que le Porque ¿qué está tenés? echando Salud, mira. trabajo, Todos. educación Desarrollo social. y desarrollo social. Ujú. Ayer me decían Carolina Píparo, arroyo social. Ah. Nada. Mentira. mucho presupuesto. Bueno, Mucho presupuesto para ordenar el sistema. el que encabezó el staff de 4 representantes de Milei es Miguel Ponte. Miguel Ponte en su momento se hizo conocido, fue funcionario de Triaca, el segundo de Triaca, y se hizo conocido por decir una frase que era más o menos así, voy a tratar de recrearla.
hay que acostumbrarse que tomar y despedir trabajadores es como comer o descomer. Ujú. Ese fue Miguel Ponte. En una metáfora biológica que asimilaba a los trabajadores a una mierda. ¿No? ¿Se entiende? Sí, claro, básicamente. Para hacerlo. Sí, para darle vuelta. Ese va a para ser el darle vuelta. secretario de... Bueno, ese es el que condujo los equipos técnicos de ayer en la transición con los equipos del gobierno saliente. Nos piensa descomer a todos. Bueno, Hay otro nombre. cuando también, nosotros decimos que hay una... Sí, sí, había cuatro funcionarios. Cualquiera de ellos podría ser ministro o ninguno. O ninguno, porque todavía no está definido si va a haber ministerio o si va a haber secretaría de trabajo. Pero el que estaba al frente en esta etapa es este Ponte. Bueno, es importante porque ahí hay un plan. Un dato adicional. ¿De dónde viene Ponte o de dónde vino antes de ser funcionario de Macri? De Techín. De Techín. O sea que no es que acá estamos hablando de outsiders del sistema de poder que llegan a purificar el Estado. Estamos hablando de actores de poder que llegan a tomar al Estado para garantizarse futuros negocios más lucrativos. Ahí vuelvo al tema de la CGT y al tema de lo que planteabas vos, Jiménez. Para mí es el gran tema, el gran tema es ¿cuánto tiempo demora la construcción de una oposición? No de una resistencia. Interna en la CGT. No, de una oposición En general, ¿no? a todo esto que estamos describiendo. Porque esto va a ser muy rápido. Eso es lo que yo digo. Yo no sé si los tiempos de la política, de la construcción de una oposición, van a acompañar el nivel de, por usar un término técnico, de mecha corta que hay en la gente normal. Nosotros estamos hiperpolitizados, hiperinformados, pero la gente normal no, como nosotros. Yo lo que dije que va a ser muy rápido es lo que va a aplicar el gobierno. El gobierno lo va a Está aplicar bien, en pero meses. los niveles de inflación, que es lo que es desestructurante, te desacomoda la vida, la cabeza, todo, es ahora. Sí, y en línea Las soluciones las que te votamos a vos, Milei, anticasta y antipolítica, para que me resuelva las cosas ahora. No me vengas con explicaciones como si tuvo un plafón Macri durante 2 años y medio que termina ganando las elecciones de medio término. En línea con lo que están diciendo los dos, si el descontento es muy rápido, si el impacto social es muy rápido, no va a haber nadie que rápidamente Claro, conduzca ese yo creo descontento. eso. Y más que el impacto social, yo lo que creo es que va a haber Sí. reformas ¿Quién lo conduce? estructurales que después son muy difíciles de reconstruir. Pero como que laboral. No, de Claro, todo sí. tipo. Previsional. Mirá, Despidos. hoy hay en este momento hay cientos de personas esperando sacar un pasaje para irse a Córdoba, para irse a Tucumán en Constitución. Porque la gente quiere comprar pasaje de tren. Porque son más baratos que los micros. B, porque es un lindo viaje viajar en tren Sí, claro. a destinos de media y larga distancia. Bueno, vos cerrás los trenes, como lo hizo Menem, en un mes. En un mes. Lo cerrás, listo, dejan de funcionar. Solo funcionan los que sean negocio para el sector privado. Lo que hizo Menem, no hay ningún misterio. Ramal que para, ramal que cierra, solo van a rodar los que sean negocio para el sector privado. Reconstruir el tendido ferroviario en la Argentina todavía no se pudo. Estamos hablando de 25, 30 años. No se pudo reconstruir. Un tren a Tucumán tarda hoy más que lo que tardaba cuando se creó el tren a Tucumán. Y menos mal que Eso funciona. porque las vías están hechas Porque pelota. está hecha mierda. Porque reconstruir eso que en un mes se destruye demora mucho y quizá no ocurre. Y todo eso va a ocurrir muy rápido. Entonces, si no hay oposición a eso que va a ocurrir muy rápido, más allá que la mecha corta social, yo comparto, es particularmente corta, si no se organiza, si no se ordena, Claro. si no se estructura con una narrativa opositora, no va a conseguir oponerse, digamos, a estos No, Pero también- o algo perdón, incluso, perdón, algo pero incluso más también- complejo, que es que se desordene ese descontento y Exactamente. Sí. sucedan otras cosas. Sí, pero Sí, también, 2001. Esta necesidad de tener una narrativa opositora, con las dificultades que conlleva, porque tenés una elección hace 3 días, que donde Obvio, una parte muy importante de la difícil. sociedad dijo lo contrario, tiene que conjugarse con inteligencia estratégica. Porque también lo que sabemos que hace muy bien Macri, calculo que con Milei va a intentar lo mismo, es mandarte la estampida de elefantes y contrabandearte por atrás lo que realmente le importa. Claro. Sin ir más lejos. Nos enseñó Cuando- Marcos Peña todo Cuando eso. Macri Ya lo aprendimos. durante el gobierno de Macri,
Probablemente la medida más condicionante en términos estructurales y de largo plazo fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Prácticamente no tuvo resistencia. Hubo resistencia a la ley de medios, hubo resistencia a la chica del Estado, hubo resistencia a un montón de cosas que está muy bien que la haya. Sí. Pero para cuando se llegó al momento, meses antes había habido una resistencia tremenda a la reforma jubilatoria. Tremenda. Que no alcanzó para frenar la ley. Cuando finalmente llega el momento en el cual hay que trazar una línea, porque eso es lo que te cambia el futuro del país, que acá es vaca muerta, que acá es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que acá es el litio, que acá son un montón de cuestiones estratégicas. A veces llegas desgastado, a veces llegas peleado por diferencias tácticas o estratégicas en cómo... Sí, mientras vendieron YPF. Y mientras, exactamente, se tomaron medidas que después no se pueden deshacer, como decía Adri. Por eso, también creo que me parece muy interesante lo que a nivel subterráneo está sucediendo en la continuidad de las conversaciones entre dos que durante la campaña aprendieron a tenerse una confianza que no se tenían antes, que son Axel Kicillof y Sergio Massa. Y que vienen, tengo entendido, hablando entre ellos o a través de terceros, prácticamente... No Sí, hubo una reunión. Hubo una reunión personal, pero además hay un diálogo más que cotidiano, permanente. Están en vivo, digamos, viendo y analizando la situación. Porque obviamente que una vez más el juego del gobierno va a ser tratar de romper al peronismo, porque es lo que siempre han hecho y es lo que les ha dado resultados. ¿Vamos a discutir de vuelta sobre la importancia de la unidad? No empiecen de vuelta. No, No, me basta. siento en el medio de los dos, ¿eh? A ver, me lo voy a poner en hechos. Macri se siente más cómodo con un peronismo dividido que con un Obvio, peronismo obvio, en unidad. por supuesto. Perfecto. Después podemos Pero filosóficamente... Pero no, yo digo, objetivamente, esta unidad le sirvió mucho a Macri. Puede tener el año perfecto Macri, este año, con el peronismo en esta unidad, en este modelo de unidad. Yo quiero agregar algo a esa. El año perfecto, si gana Boca, tuvo el año perfecto. Creo que también hay que darle méritos, ¿no? A Cris, sí. No, claro. yo digo que si el sentido de la unidad era evitar el regreso de un modelo neoconservador que haga lo mismo que con el macrismo, pero más rápido, no lo evitó. Y lo que sí está generando es una crisis de representación muy severa, de la cual justamente hace media hora, 40 minutos que estamos hablando y no vemos salida. Y Para cuál mí, sería- este modelo de unidad genera una crisis de representación. En Yo el no creo que sea peronismo, la unidad lo que haya generado. este fue el modelo de gobierno, unidad. fue el este gobierno. modelo de unidad. La unidad sirvió para ganar el 2019. Lamentablemente el gobierno fue muy malo. No sirvió para gobernar. Y bueno, Claro. sí, claro. No, el gobierno, el gobierno fue malo, me parece que eso. entendemos- sí, está clarísimo. Está clarísimo a esta altura. Ahora, Pero no solo por Alberto Fernández. Exactamente. Seamos buenos entre nosotros. ¿no? Exactamente. más vale. No, sin lugar a dudas. Y que el problema del peronismo hoy no es dirigencial, no es quién dirige, si le queda a él, si le queda al otro, quién agarra la cinta de capitán, quién toma... El problema es de representación. ¿Qué representa hoy el peronismo? Claro. ¿A quién representa hoy el peronismo? La derrota no fue solo electoral, fue muy profunda, fue política. Perdieron contra un tipo que dice que la justicia social es un choreo, perdieron en términos simbólicos mucho más que una elección y perdieron además votos por abajo. Perdió a los sectores populares, perdió a los jóvenes, perdió a los laburantes, perdió en provincias donde el peronismo no pierde ni por error. Entonces hay, primero que nada, pasa que es un proceso que lleva tiempo y no sé si dan los tiempos, hay un proceso de revisión de qué representa hoy y a quién el peronismo para luego Claro. pensar qué Por eso yo persona creo va a que encarar ese proceso. Yo creo que la unidad en esta etapa menos todavía. No, yo no creo en el valor de la unidad intrínseca, digamos, pero en esta etapa menos todavía porque lo que hay que recuperar es representación y para eso se hace con individuos que agarren el bastón de mariscal en función de sus convicciones y representen esas convicciones. Pero eso lo no, que hemos no visto es- fue... no se contrapone necesariamente con la unidad. Sí, porque vos lo que vas a tener es que ahí vas a confrontar ideas de país. No piensa lo mismo un gobernador del norte que Kicillof. No, y hoy no hay, no nadie, piensan hoy lo no hay mismo. nadie que haga síntesis de todo. Y bueno, probablemente en algún momento eso germine en una síntesis. El tema son los tiempos, insisto. ¿eh? Ujú. El tema son los tiempos. Cristina cree, para soltar un poquito de información respecto a esto, Cristina cree que no hay que hacer nada. Que en este tiempo hay que replegarse, wait and see. Viste que ella mezcla a veces palabras en inglés y algunos... ¿Viste que hace eso? Wait and see. Esperar y ver. Ella cree que Milei, por sus propias características personales, va a detonar, se va a detonar él Se auto va a detonar. y va a detonar su gobierno.
Y que ahí la actitud de la población va a ser ir a buscar el peronismo para que resuelva el problema que el electorado generó votando a Milei. Un comportamiento que hemos visto otras veces, ¿no? El peronismo funcionando como bombero. Con un gran costo intermedio, como repasamos ya. Eso es lo que cree Cristina. Se está yendo de un muy mal gobierno. Bueno, eso es lo que mismo. cree Cristina. No es lo mismo. No suscribo al pie. Claro. Porque el tema son los tiempos de eso. Insisto, el 57% de las personas el domingo, este domingo que pasó, votó cualquier cosa, literal, cualquier cosa para sacar a Cristina y al kirchnerismo y al peronismo del poder. En ese orden o en orden Lo castigó aleatorio, como usted lo durísimo. quiera. La derrota, insisto, no es solo electoral. Lo castigó fuerte, simbólicamente, culturalmente. Bueno, Que entonces, se puede recuperar, sí, como siempre, Igual, la historia del perdón. peronismo. Entre octubre, va a seguir habiendo peronismo. Sí, sin duda. va a seguir habiendo peronismo. entre octubre de 2001, que la gente metió una boleta de salame, Sí. ¿sí? Elección absolutamente atípica en la historia argentina, nunca Sí. hubo una crisis de representación como esa. Sí. Y el comienzo de un gobierno de un Duhalde fuerte y aliado con Alfonsín, la política. Pasaron 3 meses. Entre diciembre de 2001, Ese es el ejemplo que da Cristina. entre diciembre de 2001, que se vayan todos, y la aparición de Néstor como emergente nacional, que marcó 20 años de política, pasaron 1 año y medio. Los tiempos son muy relativos cuando las papas empiezan a quemar. Y las papas me parece que van a empezar a quemar rápido. Porque algo que va a pasar ahora, que no pasó en 2015, para retomar la conversación que teníamos hace 15 minutos, es que va a haber, hasta ahora, incluso en el peor momento de Macri, el salario acompañaba en la forma de la curva a la inflación. Eso. Por abajo, pero la acompañaba. Ahora vamos a ver un proceso de varios meses donde me parece que las curvas se van a despegar absolutamente. Por no contar que la destrucción de trabajo va a ser mucho más rápida que durante el macrismo. Entonces, ahí me parece Y que que vamos a estar ya en una venimos. situación que no se parece Bueno, pero ni a entonces, 2016, ni... vos decís O sea, se parece al 2001. el ese es un- colchoncito- No, digo, no se parece a nada que conozcamos hasta Ok. ahora. El colchoncito que le había dado el kirchnerismo a los dos primeros gobiernos, los 2 primeros años de gobierno de Macri, no está. Cristina De se fue nadie. con una plaza llena que gritaba, vamos a volver, vamos a volver. Bueno, entonces, si no se parece, pero me interesa esta línea de razonamiento porque Cristina opina muy parecido a esto, ¿eh? Esta idea de que los tiempos de la política son muy rápidos y que Duhalde fue el que sucedió a la crisis del 2001. Sí. Pero Ahora, ojo, sí- porque Duhalde, cuando perdió la elección contra De la Rúa, no se fue a la casa, ¿eh? Se puso a construir y a hacer política el primer día. Duhalde nunca dejó de ser el jefe del peronismo, aún perdiendo la elección. ¿Quién es hoy el jefe del Pero, peronismo? pero porque él Claro. también se lo propuso. No, por eso, nunca dejó de ser el jefe del peronismo, aún perdiendo la elección. No solamente siguió siendo el jefe nominal, sino que ejecutó su jefatura. Sí. Y Alfonsín nunca dejó de ser el jefe del radicalismo, aún habiendo perdido varias elecciones. Varias internas incluso. Y varias internas. Ujú. O sea, había una contraparte en ese proceso post-2001 que hoy tampoco tenés. Yo creo que va a tener que surgir la representación. ¿Quién es el líder o la líder que representa la protesta frente a este gobierno? Si es que, como prometen, va a haber, empiezan los despidos masivos, los cierres de empresas, las privatizaciones, los retiros voluntarios, si no pagan el aguinaldo. Bueno, No creo que sea Daer quien represente Sospecho que no, sospecho que la no. ¿Vos decís? resistencia. No va a haber resistencia. No, claro. No va a haber resistencia. para mí no. Sí, Hay no una es la decisión aparte política de no estructurar Claro. una resistencia. No va a Por lo haber menos no al resistencia. principio. Pero además no hay legitimidad para resistir. Y Desde tiene lo, razón el Tano. desde lo dirigencial le estoy hablando. Y la ¿no? militancia tampoco quiere resistir. Pensemos en nosotros mismos. No, claro. Pensemos en nosotros mismos. Estamos más en la onda. ¿La gente eligió esto? Bueno, que se arreglen. No está bueno, ¿eh? No, Pero es- que vivimos todos acá. Para mí se va a chocar de cara con la Digamos, realidad. está bueno. Para mí se va a chocar de cara con la realidad. Digo, si uno se imagina, no quiero ser agorero ni nada, vamos a un escenario tranquilo, donde estamos a 20 de diciembre, Sí. 5 días para Navidad. Mm. Hay solamente, entre comillas, 100.000 desempleados más. Solamente. En obra pública, supuestamente, ya multiplica varias veces, pero digamos eso. La nafta está 1.000 pesos, la comida Mm. duplicó su valor.
hay una ola de calor y se corta la luz en la ciudad de Buenos Aires. La gente no va a salir a putear al gobierno. Bueno, yo te conté una cosa. Cuando hicimos la primera edición de Tiempo, recuperado, Jiménez se va a acordar, la primera etapa fue, durante el macrismo se despidió a 1000 personas por día. Esa fue la primera etapa, la hice yo, me acuerdo perfecto por eso. Sí, yo hice la nota, sí. Exactamente. 1000 personas por día. Sí. Estábamos en marzo. Sí. O Un abril, poquito abril, más, sí. abril. Estábamos en abril. O sea, hagan la cuenta. 1000 Sí. personas por día son más o menos 600, 700 mil personas despedidas en el transcurso de ¿cuánto? Perdón, 670, casi 100 mil personas Sí, en el transcurso de 3 de meses. 3 meses. Esto va a ser un poco más rápido, da la sensación. Pero había el colchoncito Sí. del kirchnerismo. Ahí- Y tenías el eso que y dice había Jiménez hace. una idea que se cantaba en todos lados, en las plazas, dos ideas. El vamos a volver, el resistiendo con aguante. O sea, había una idea de Axel en resistencia enero que ya no estaba existe. haciendo mateadas en plazas. Y Exactamente. bueno, mal no le fue. Pero Exacto. todo eso no va a fue. existir, Nico. No, todo eso no va a existir. Déjame ser una persona Optimista. ingenua y cándida y pensar que en el inmenso movimiento peronista hay un tipo o una mujer Bueno, que va a poner plaza por plaza a hablar con los vecinos para empezar a construir algo. Quiero Esa creer que va a ser persona- así. Y si no, lo hará otro que no sea peronista. Pero tarde o temprano va a haber una reacción. No existe en la historia de la humanidad sociedades que hayan aguantado cuestiones así eternamente sin levantar la cabeza. la historia y de la para cuando humanidad levanten donde la hay cabeza- peronismo. Y cuando En levanten la países- cabeza, alguien va a ver del otro lado para mirarlos. Quiero creer. Y si no, habrá que construirlo. Para mí hay un problema que es que el que quedó muy legitimado en pie con una bola de votos es Axel Kicillof, que se bancó la pandemia, el gobierno de una provincia hipercompleja durante la pandemia y durante situaciones de alta inflación. Y que además fue el que aportó esa bola de votos para las generales, que fue el que hizo la diferencia a Sergio Massa de Sí. 7 puntos. Sí, las luces apuntan a Axel. Sí, las luces. Ahora hay que ver si Axel quiere pasar de tener un rol de muy buen gestor que hizo que lo votara el gorilismo de la provincia de Buenos Aires, lo votara convencido, porque realmente la gestión es muy buena, de una provincia, repito, hipercompleja que venía de 2 gestiones de Vidal, incluso de Scioli, dejaban bastante que desear. Si quiere dar ese paso de muy buen gestor a un líder político y representar, salir por ahí del rol que hasta ahora él se siente muy cómodo porque lo ejecuta muy bien, a representar y a meterse en el barro de la política, de la rosca y de la conducción política a nivel nacional. La clave, no lo ahí, sé si la quiere. clave ahí está en lo que decía Adrián Murano. Tiene que dejar de representar el vamos a volver y componer una nueva canción. Bueno, Si él Axel mismo lo es dijo. el representante Sí. de lo que tenemos atrás, no creo que le vaya bien. No, porque- Si logra cortar eso o usarlo como plataforma, pero Pero él para mismo lo dijo despegar que hacia se le algo armó, distinto. que se le armó Las nuevas semejante lío con el canciones, sí, tema de las claro. nuevas canciones. Ustedes aprovechan que no está Caballero para hablar de las nuevas canciones porque a Caballero no le gusta nada. Aprovechan que no está Caballero. Pero ¿cuál fue la interpretación del de las Sí, nuevas se canciones más allá de interpretó cuál mal. se hizo y qué sé yo? ¿Qué era lo que estaba diciendo? ¿Qué está representando hoy el peronismo? ¿A quién quiere representar? ¿Cuál es su base de sustentación? Para mí, son incomparables, todos los momentos son incomparables. Yo creo que Macri también aprendió de su propia experiencia, lo escribió claro. en un libro, Segundo Tiempo, cómo va a aplicar esta segunda etapa de su gobierno. Te digo más, perdón, Y- ¿eh? Es Lo su aprendió de su gobierno. propia experiencia. Es que, bueno, él escribió un libro contando su gobierno. Lo aprendió de su propia experiencia y creo que también lo aprendió y está mostrando ahora de la experiencia de Cristina. Puede Porque ser. él ve en la experiencia de convivencia entre Cristina y Alberto un modelo que no quiere seguir en su relación con Milei. Bueno, y por eso pero, es que cuando papi- vio que se empantanaba todo, decidió acelerar y dijo, vamos por todo. Bueno, ahí volvamos al origen de la charla, que es un dato que hay que ponerle luz y hay que ponerle foco. Si Caputo llega para securitizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de las acciones de YPF, Sí. que es lo que están descontando van a ser los propios aliados históricos de Milei. O sea, Ocampo, Rodríguez, creen que Caputo llega a hacer eso, A timbiar. no a timbiar, a endeudarse Claro. poniendo activos públicos como garantía, que es el paso previo a liquidar esos activos Claro. y a entregar esos activos, que fue el proceso que se vivió entre el 89 y el 92. O sea, en el medio,
el menemismo no termina siendo lo que fue en 15 minutos. Hubo 2 años en el medio. La ley ómnibus de Dromi tiene un paso previo que es el plan Bonex. Sí, sí, porque Menem también se como una hiper. Parece, nosotros tenemos la hiper de La Alfonsín. genera. Pero La él genera, también. la genera. Menem genera una hiper, se genera el colchón cambiario con esa hiper, hace el plan Bonex, se apropia de los ahorros y con eso Dolariza. arma la Convertibiliza, convertibilidad. sí. Ay, aparte, una cosa que está buena es que todo esto está contando el libro de los propios libros que podrían haber sido usados por fiscales de turno si querían, para evitar que se repitiese la misma historia, pero no pasó. Cavallo cuenta toda esta secuencia de cómo él, siendo canciller, operaba las etapas previas para después aplicar la convertibilidad. Fue una secuencia. Bueno, lo que dice Macri en su libro, Segundo Tiempo, es que no va a haber tiempo de secuencia. Que va a haber simultaneidad, que va a ocurrir todo al mismo tiempo. Es la bomba, no sé si ustedes alguna vez estuvieron en una marcha o en algún lugar donde se aplicó una bomba de sonido. Sí, una vez. Bueno, una bomba de sonido, a diferencia de las bombas de gas o de gases lacrimógenos, tiene el componente del gas lacrimógeno más un estruendo tal que te atonta. El aturdimiento. Sí. Te atonta, pero literal, a mí me pasó en Chile, te atonta. Te quedas ahí como paralizado. Groggy. Y además el gas. Bueno, son, no sé, 10, 15, 20 minutos en los cuales las fuerzas de seguridad Ordenan de vuelta. ordenan rápido, porque tenés un montón de personas ahí paralizadas. Bueno, ese es el plan que plantea Macri en su libro, en Segundo Tiempo. ¿No? Entonces, esta Pero reconstrucción que perdóname, ustedes plantean- ese libro lo plantea como él pensándose como candidato y como nunca lo presidente. dice, nunca lo dice. Es un programa de gobierno. Está bien, pero él escribe ese libro, ese plan de gobierno como candidato y como presidente. Todos asumimos no que así. sí. Todos asumimos que No sí. con otro. Pero es un plan de gobierno. Es un plan de gobierno. Pero no es presidente. Estamos hablando como si fuera presidente. No es presidente. No fue no pudo ni ser candidato, no se pudo ni presentar en su propio partido que él fundó. Milei es, Sí. Milei es de entregarse fácilmente El propio al Macri poder. lo dijo, ¿no? Sí. El propio Macri El lo gatito dijo. mimoso. Teníamos el video ahí, ¿no? El propio Macri lo dijo. O infiltrable. Infiltrable. Está bien, pero Fácilmente La infiltrable. institucionalidad existe. Sí, no podemos claro. fingir nosotros como que no. No, Y no. venimos de 4 años donde se vio, además, que ser presidente, aunque estés desprovisto de otros atributos, sigue teniendo una Algo. centralidad. Pero Macri cantó en video total. diciendo tengo 33. ¿Y le quisieron? A ¿Le ver, quisieron? Milei le quiso. ¿quieren Mirá que tengo escucharlo? 33. Sí quiero, A toma ver. 33. A ver qué dijo Macri. Y la otra alternativa es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable, que no puede garantizar ningún cambio. Es diagnóstico pronóstico. Lo avisó, ¿eh? Sí. Creo que lo estaba contando medio en vivo, es como un relato, como un documental de National Geographic. Pero además- La gacela no lo ve, pero la chita se aproxima en silencio. No lo dice Tan como una- fácil que lo hizo por teléfono de Dubái. Facilísimo. Lo dice Mientras entusiasmado. esperaba la salida de Scaloni de la AFA. Pero vos fíjate que lo O dice sea, entusiasmado, operaba ¿no? la salida de Scaloni de la AFA y al mismo tiempo le infiltraba a Toto Caputo. La verdad, está jugando con una soltura Macri este año. No, y si gana Boca, jugador del año, ¿eh? Si gana Esas Boca. cosas no se dicen, Colombati. No, bueno, yo sé. Estoy con Román, estoy afrontando con Román, todo bien, pero No están Sí. acompañando Lo dice los para resultados. mufarlo. No están se acompañando los quedó, resultados. por las dudas, se quedó con la ciudad Sí. y su primo Jorge. Lo rompió a la reta. Con Bullrich negoció con Pará, Milei. Estás Lo- dando un dato genial ahí. Déjame tener ahí. Ayer Jorge Macri presentó su equipo. Ajá, Sí. Son todos macristas de Mauricio. claro. Sí, Grindetti. Todos macristas de Mauricio. Ni un todos. radical, nada, ¿eh? O sea, Nada. no solamente. Está Jorge. Son todo- porteños todos, por lo menos, ni Todos siquiera. Bueno, decíamos- la porteñidad lo votó, chiques. No, no, claro. pero todos Tiene teníamos la- la duda. pero porque- él tiene ahí tenés la legitimidad de Pero los votos. Jorge Ahí lo tenés confrontó legitimidad. a Ah, sí, Mauricio. ahí sí. Entonces nosotros decíamos, che, Jorge va a ser tan aplicado con Mauricio, tal vez lo confronta un poquito. ¿Ves el gabinete? Son Sí. todos macristas de Mauricio. O sea que... Hasta Jorge. Hasta el apellido tiene. Hasta Jorge. No, está desplegando mucho poder, Y yo creo que esto... Y movimientos de poder, ayer salió Cuño Libarona de reunirse con la Corte Suprema de Justicia y dijo, El che, lo del miércoles. juicio político es una boludez, no se preocupen, olvídense. Estas cosas también. Digo, ¿cómo se ordena el sistema? Se ordena el sistema. El sistema se ordena. eh,
La gran duda, me parece, ustedes lo saben más que yo, que siguen más la vida parlamentaria, es cómo se va a traducir todo esto en términos institucionales, que es la palabra que usó Jimé y me parece que es la latencia de la incógnita del presente. ¿Va a haber acompañamiento institucional o no? Yo, antes de hacer eso, creo que hay otra pregunta previa que es, ¿va a haber algún tipo de orden? Estamos hablando del Congreso, ¿no? Claro, sí. ¿Va a haber algún tipo de orden? ¿O se va a desperdigar? ¿O vamos a un escenario más parecido al de Perú, por así decirlo? Donde va a haber un montón de bancadas de 15, 10, 20, 25, 40... pero que no termina de estructurarse en función de nada y eso le genera una volatilidad mayor al sistema. No, pero ahí sí me parece que hubo una estrategia, un diseño de poner a Máximo Kirchner de 1 en la lista de diputados y a Guado de Pedro en el Senado. Ahí sí me parece que el Congreso va a funcionar como oposición y como contención, como malla de contención a proyectos como el de YPF, la reforma laboral. Ahí sí va a funcionar la institucionalidad, el peronismo organizado, tiene la primera mayoría, la primera minoría. Ahí yo sí. creo que, No yo sé. lo pregunto por lo siguiente. Lo único que veo como quieto ordenado, todo lo demás es Lo volátil. pregunto por esto. Si el gobierno de Macri-Milei, el Milei-Macrismo, no consigue sacar, porque no tiene los números, en los tiempos que imagina, que son muy veloces, las reformas en el Congreso, ¿cuál va a ser la reacción del gobierno, del Poder Ejecutivo frente a eso? El decretazo, decís. O peor, Cerrarlo. porque la violencia política sobreviene de una decisión ejecutiva severa. No lo veo. O sea, no somos Perú. O sea, no somos Perú. ¿Están seguros? Sí, hay peronismo en Argentina. Y hubo industrialización, hubo clase obrera. No somos Perú. Yo elijo creer, pero elijo creer. Digo que en el plan de peruanización, con mucho respeto le digo esto, siempre lo El planteamos sistema político. estamos por el hablando. sistema Sí, político sí. fragmentado. El sistema político fragmentado en Perú se crea después de Fujimori. Y lo primero que hizo Fujimori ante el primer desafío institucional fue cerrar el Congreso. Y después fue perseguir a Bueno, opositores Menem no con la lo excusa hizo. de que eran todos El Creo que hoy no hay en plafón. No, pero para eso. Menem era líder del peronismo. Bueno, por eso, hay peronismo en Argentina, no es Pero Perú. Menem gobernaba desde el peronismo. Por Jimé. eso, Yo- el Milei equivalente no. de Fujimori en Argentina, que es Menem, o sea, los dirigentes que vienen a instaurar el neoliberalismo en América Latina, en Argentina toma otra forma. No tiene que ver, o sea, no hace falta cerrar el Congreso, porque justamente tienen el Congreso a su favor para llevar adelante las reformas. Las que Va a ahora- intentar cooptar, decís vos. Sí, bueno, a mí me parece que el Parece más tema de la por ese lado. presidencia de la Cámara de Diputados es ver quién le garantiza una pata peronista en el Congreso. Por eso Si Ritondo- Randazza no va, buscarán otro. Ahí está la confirmación. Sí, de- ahí vamos. 3 cositas para ir ya cerrando el pase. La primera, en términos informativos, es una novela más, un giro más en la novela, como vos decías, Adri, esto todavía no está terminado, No está cerrado. porque acaba de salir un comunicado de prensa de la oficina del presidente electo, que es el ente que creó Milei. Opea. Amo el diseño. Donde lo que dice que la única información oficial sobre el futuro gobierno es la publicada por este medio, es decir, de alguna manera le pone paños fríos a los nombramientos que A los operó nombramientos de la Nación Más. Macri ayer. Confirmó a Giordano en ANSES y a Marina en YPF, es decir, Techín. una para Techint y una para Macri Barras Schiaretti, Sí. como para repartir un poco. Agenda, comunicación telefónica con el presidente de Corea del Sur. Y Aclara, ¿no? Pero ¿qué aclarar noticia hubiese sido si hubiese sido el presidente de Corea del Norte? que el cierre del Banco Central no es un asunto negociable. El cierre del Banco Central no es un asunto negociable. Es una bomba. Lo cual, de alguna manera, pone en pausa el plan Caputo. Porque el Claro. plan Caputo necesita del Banco Central. Así O que, sea, todo lo que hablamos. bueno, como dije el asterisco, dije, No, pero hay un ojo. asterisco. Pará, Pero el tema es Hagamos ¿cuándo otro pase, vamos a ver otro pase. Arrancamos de nuevo. Bueno, sigue en pie la dolarización. y ¿Cuándo el cierre está de Banco datado igual el cierre del Banco Central? Porque una cosa es que esté datado Claro. dentro de... Viste que él habla de Sí, reformas cuando de primera, seamos segunda y Alemania cerramos el Banco tercera Central. generación. Dice, no, en la reforma de tercera generación, que va a ser dentro de 20 años, ahí vamos a Por eso. cerrar el Banco No, pero Central. todo Lo que vemos todo es una este gobierno- pulseada acá.
Todo este gobierno va a ser así. Si no fuera trágico, sería cómico. No lo puedo creer. Creo que vamos a ver varios episodios. Número 2, porque hay algunas costumbres que por suerte se mantienen y hay algunas cosas que no cambian. Argentina le está ganando 2-0 a Brasil en el Mundial Sub-17, clasificando para la semi, ¿no? Con este resultado. La semi. Para la semi. Y tercero es el cumpleaños del comandante Colombati. No quería que pasara ese cierre. Feliz cumpleaños, bien. Feliz cumple, Mati. gracias, Y gracias por pasar 1 hora y media de tu cumpleaños acá con nosotros. ¿Y qué iba a hacer? Y Si que estamos todo lo honestas. que dijimos. A la No, tarde te escuchamos gracias. ahí en Maldita. Gracias a todos, a los oyentes también que estaban saludando ahí en el chat y demás, muchas gracias. Bueno, Feliz Jimé, cumple. gracias por venir. Nos favor. vemos mañana a la mañana. Exacto, otra vez, cuando porque nos nosotros cruzamos. hacemos pase afuera a la mañana. Claro, los el pase sábados. lo hacemos en el Rapidito pasillo. porque suena la cortina y hay que meterse. Así es, Fer, también nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Adri, nos vemos en un ratito, rato sí. nada más. Nosotros acá seguimos con Navarro 2023. Un país unido por la radio.